Hola alumnas y alumnos, en el día de hoy vamos a trabajar con la clase de potenciación y radicación que pertenece a la unidad 1 y hace referencia al tema 2 de dicha unidad. Los objetivos de la clase es que podamos aplicar las propiedades de la potenciación y de la radicación para resolver distintas expresiones algebraicas. La idea es que podamos conocer cuáles son las técnicas fundamentales para resolver potencias y raíces, y estas raíces vamos a resolverlas empleando las mismas propiedades que aprendamos para resolver las potencias. Entonces, los contenidos de la clase tienen que ver con definir una potencia, ver situaciones donde las potencias son negativas y cómo se resuelven. Vamos a trabajar sobre las 5 propiedades de la potenciación y finalmente cómo vamos a emplear esas propiedades de la potenciación para resolver situaciones donde el exponente es una fracción. La potencia a a la n la vamos a definir como el producto que tiene n veces el número a. El número a se llama base de la potencia, mientras que el término n se denomina exponente de la potencia. Entonces, a es la base, n el exponente en forma simbólica. Decimos que, por ejemplo, la potencia 6 al cubo es el producto de tres seises. Por ejemplo, 6 al cubo es 6 por 6 por 6, o sea, 3 veces multiplicado 6 entre sí. La potencia 2 a la cuarta es el producto de 4 veces 2. 2 a la cuarta es lo mismo decir 2 por 2 por 2 por 2, y si esto lo resolvemos nos da 16. Algunas consideraciones o propiedades que vamos a ir trabajando sobre las potencias. 1 a la n, independientemente de cuánto valga n, siempre va a ser el resultado 1. Esto se dice que si la base de una potencia es 1, el resultado siempre va a ser 1. Hay otra de las consideraciones que es que a a la 1 va a ser siempre a. Esto significa que si el exponente de una potencia es 1, el resultado de esa potencia es siempre la base. Finalmente, tenemos una tercera consideración, que un término elevado a la potencia 0, el resultado es siempre el 1. Para que esto se cumpla, esa base tiene que ser distinta de 0. Si es distinta de 0, para cualquier otro número, siempre el resultado va a ser 1. Por ejemplo, en base a la primera consideración, 1 a la 537, como la base es un 1, el resultado es un 1. Otra consideración, un ejemplo, 9 a la potencia 0. Dijimos que cualquier número distinto de 0 que esté elevado a la potencia 0 siempre va a dar como resultado el 1. Y la otra consideración que habíamos visto es que cualquier base elevada a la potencia 1 me da como resultado esa misma base. ¿Qué ocurre cuando una potencia tiene una base negativa? Para ello tenemos que emplear la regla de los signos y conocer cuál es el signo resultante de las multiplicaciones cuando se aplica esta regla. Por ejemplo, menos 5 elevado al cuadrado, como el concepto de potencias nos lo dice, menos 5 elevado al cuadrado significa multiplicar dos veces entre sí menos 5 con menos 5. Pero al aplicar la regla de los signos, decimos que menos por menos es más, entonces este resultado es positivo. Otro ejemplo, menos 3, ese término completamente elevado al cubo. ¿Por qué lo digo así? Porque hay un paréntesis. El paréntesis me indica que ese cubo, ese exponente, está afectando tanto al signo como al factor, como a la base. Entonces decir menos 3 al cubo es lo mismo que multiplicar 3 veces menos 3 entre sí, pero cuando apliquemos la regla de los signos vamos a observar que menos por menos es más, y luego más por menos es menos. Entonces, en este caso el resultado es negativo. Un ejemplo más, menos 2 a la cuarta. En este caso no hay una presencia de paréntesis que incluya al menos en la potencia. Entonces el menos queda por fuera de esta potencia. Entonces decir menos 2 a la cuarta sin paréntesis es lo mismo a multiplicar
4 veces 2 entre sí, pero siempre dejando ese signo menos por fuera. Entonces en este caso es negativo, pero simplemente porque no hay presencia de paréntesis que incluya el signo en la potencia. Como una ayuda, un recordatorio, decimos que cuando el exponente es par, el resultado de la potencia con base negativa es positivo, y esto se debe a la regla de los signos, como es acá en el primer ejemplo. Cuando el exponente es impar, el resultado de la potencia con base negativa es negativo, como es acá en el segundo ejemplo. Entonces, en forma simbólica o en forma coloquial, menos a todo eso elevado a la potencia n tiene dos posibles soluciones. Si n es par, el resultado directamente lo podemos expresar en forma positiva, mientras que si n es impar, podemos directamente sacar ese menos dentro de la potencia porque sabemos que independientemente de cuánto dé el resultado siempre va a ser negativo debido a que ese exponente es impar. ¿Qué pasa cuando trabajamos con un exponente que sea negativo? La potencia de un número distinto de 0 elevado a la menos 1 es igual a su inverso multiplicativo. Esto es algo que vimos en la primera clase. En forma coloquial, si tenemos una potencia de base, de cualquier base, en este caso base A, pero con un exponente negativo, como en este caso menos 1, esto se puede expresar como el inverso de ese término A. Esto es 1 sobre A. La potencia de un número que sea distinto de 0 elevado a un número negativo menos n es el inverso del número elevado a la n. O sea, es la misma propiedad que vimos recién, pero capaz que en el exponente no tengo un menos 1 y tengo algún menos, algún otro término. Entonces, si fuese ese el caso, lo representamos como una n. Entonces, a a la menos n es lo mismo a decir 1 sobre a a la n. La ventaja de invertir un número, ¿qué significa invertirlo? Que llevo ese término que está en el numerador hacia el denominador. Tiene la gran ventaja de que me transforma ese exponente negativo a un exponente positivo. Por ejemplo, 5 a la menos 1 es lo mismo decir 1 a la 5. Decir 2 a la menos 3 es lo mismo decir 1 sobre 2 a la 3. Y acá puedo resolver, 2 a la 3 es 8, entonces decir 2 a la menos 3 es lo mismo decir 1 sobre 8. Finalmente, 3 medios, todo eso elevado a la menos 2, en este caso, como este signo negativo del exponente afecta tanto al numerador como al denominador, yo puedo invertir ambos números. Llevo el numerador hacia el denominador, llevo el denominador al numerador, y al haber hecho esa inversión es que transformo ese exponente negativo en un exponente positivo. Luego esto se resuelve distribuyendo esa potencia, esto lo vamos a ver en unos minutitos, pero en realidad lo que nos importa en esta instancia es observar que al invertir un número, su exponente cambia de signo. En general vamos a hacerlo la inversión de un número cuando el exponente es negativo porque queremos volverlo con un signo positivo. Ahora bien, las propiedades de la potenciación son 5 y las vamos a ir viendo de a una. La primera propiedad es el producto de potencias. ¿Qué nos dice? El producto de dos potencias con la misma base es la potencia con la misma base y el exponente va a ser la suma de los exponentes anteriores. En forma simbólica, si yo tengo entonces dos bases de potencia que son iguales, como en este caso A y A, como es la misma base, la nueva potencia va a tener esa misma base, pero su exponente va a ser la suma de los exponentes anteriores. Por ejemplo, 2 a la cuarta por 2 a la 3. Están multiplicando entre sí, entonces puedo aplicar la primera potencia porque además de multiplicar, la base es la misma. Directamente sumo sus exponentes. 4 más 3 es igual a 7, entonces decir 2 a la cuarta por 2 al cubo es lo mismo decir 2 a la potencia 7 y esto se resuelve y nos da 128.
Otra forma, digamos, de resolverlo sería, en vez de aplicar la propiedad, puedo resolver la primera potencia, 2 a la cuarta es 16, resuelvo la segunda potencia, 2 al cubo que es 8, y si a esto lo resuelvo también me da 128. Llego al mismo resultado habiendo empleado la propiedad o no. Otro ejemplo. X a la potencia 6 multiplica con x a la potencia menos 5 o al exponente menos 5. Entonces, en este caso, como las dos potencias multiplican, voy a sumar sus exponentes. Pero podemos observar que el segundo exponente tiene signo negativo. Entonces, tengo que aplicar la regla de los signos. Entre ellos suman, pero al aplicar la regla de los signos voy a observar que más por menos es menos. Finalmente van a terminar restando, pero simplemente porque el segundo exponente era negativo. Finalmente, esto nos queda como 6 menos 5 a la 1, x a la 1. Si no hubiese querido aplicar la propiedad, podría haberlo resuelto de esta otra manera. X a la 6 por x a la menos 5, primero lo que podría haber hecho es invertir la segunda potencia, llevando esa potencia hacia el denominador, y esto me permite, como vimos en la diapositiva anterior, que transformo ese exponente a un exponente positivo. Ahora bien, por definición de la potencia, podría expresarla como la multiplicación de esa base, tantas veces como el número tenga en el exponente. X a la 6 es multiplicar 6 veces x a la 5 es multiplicar 5 veces x. Luego puedo ir cancelando factores en común y finalmente me queda un solo factor acá en el numerador, no me queda ningún otro restante en el denominador, entonces el resultado es directamente x. Entonces hemos observado que independientemente si uso una manera como la clásica para resolver una potencia o si uso esta propiedad, voy a llegar al mismo resultado. Segunda propiedad, el cociente de potencias. El cociente de dos potencias que tengan la misma base es la potencia con esa misma base y el exponente va a ser la diferencia de los exponentes, o sea, la resta. En forma simbólica, si tengo dos potencias con la misma base que dividen entre sí, voy a escribir directamente la misma potencia, con esa base, digo la misma base, y ahora el exponente es la resta, m menos n. Por ejemplo, 2 a la cuarta dividido 2 al cubo. Como están dividiendo las potencias que tienen la misma base, puedo escribir una sola vez esa base y restar los exponentes. 4 menos 3 es 1, 2 a la 1 es igual a 2. Si no hubiese querido resolver con propiedad, 2 a la cuarta es multiplicar 4 veces 2, 2 al cubo es multiplicar 3 veces 2, voy simplificando, factores en común, y finalmente me queda como un residuo allá arriba en el numerador el 2, y llego al mismo resultado. Otro ejemplo, x a la menos cuarta dividido x a la menos 5. Como son dos potencias de la misma base que dividen entre sí, puedo aplicar esta propiedad restando los exponentes. Escribo una sola vez la base, que es x, y ahora resto los exponentes. Menos 4 menos menos 5. Nuevamente tengo que aplicar la regla de los signos. Menos por menos es más. Finalmente voy a terminar sumando, pero porque este exponente del denominador era negativo. Si lo resuelvo con el método clásico para resolver una potencia, puedo expresar entonces cada potencia a través de la multiplicación de su base y voy cancelando factores en común y voy a obtener el mismo resultado que habiendo aplicado la propiedad. Tercera propiedad de la potencia. Potencia de potencia. La potencia de una potencia con base A es esa misma potencia de base A y el exponente nuevo va a ser el producto de los exponentes anteriores. En forma simbólica, si yo tengo una potencia a la n que a su vez está siendo, digamos, afectada por otra potencia de exponente m, esto es potencia de potencia, a esto lo resuelvo multiplicando exponentes entre sí. Por ejemplo, 2 al cubo y todo esto está siendo elevado a la cuarta.
Entonces, potencia de potencia, multiplico 3 por 4, esto es 12, y esto es lo mismo de decir 2 a la 12. Otra forma para resolverlo, como un método más bien clásico, sin usar la propiedad, sería: primero hago la potencia dentro del paréntesis, 2 al cubo es igual a 8, y luego aplico la otra potencia, que es a la cuarta, 8 a la cuarta, me va a llegar al mismo, o a llevar al mismo resultado que habiendo aplicado la propiedad. Otro ejemplo: z al cubo por z a la menos 2 elevado al cubo. Este último cubo está afectando al segundo término, que es por eso que aparece entre paréntesis. Entonces acá lo que tengo es una potencia de potencia, que es lo primero que tengo que resolver en esta situación. Como es potencia de potencia, voy a multiplicar los exponentes. Menos por más es menos, 2 por 3 es 6. A su vez, o a continuación, lo que me quedó son dos potencias con base z, la misma base, que multiplican entre sí. Entonces, si multiplican, voy a sumar sus exponentes. Acá voy a aplicar la primera propiedad. Entonces, sumo 3 más menos 6. Tengo que aplicar la regla de los signos, más por menos es menos. Finalmente van a terminar restando. 3 menos 6 es menos 3. Z a la menos 3. Y en general le vamos a solicitar que en el resultado final siempre expresen, si les queda una potencia, con su exponente en forma positiva. ¿Cómo lo logro a eso? Invirtiendo en números. Z a la menos 3 es lo mismo decir 1 sobre z al cubo. Último ejemplo de esta propiedad. Tengo una fracción donde tanto en el numerador como en el denominador hay una potencia de potencia. Entonces primero aplico la tercera propiedad. Digo entonces, multiplico 2 por menos 3, más por menos es menos, 2 por 3 es 6. Abajo tengo menos por más, es menos, 3 por 5, 15. Ahora que resolví la potencia de potencia, lo que puedo hacer es aplicar la segunda propiedad. Tengo dos potencias de la misma base que dividen entre sí, voy a restar sus exponentes en la nueva potencia. Entonces la nueva potencia va a tener esa misma base, resto menos 6 con respecto a menos 15. Pero en esa resta me van a quedar dos signos negativos, aplico regla de los signos, menos por menos, más. Menos 6 más 15, lo mismo a decir 9. X a la 9 es el resultado de esta primera expresión. Cuarta propiedad de la potencia, potencia del producto. La potencia de un producto de factores es igual al producto de las potencias de los factores. En forma simbólica, si yo tengo una potencia o dos o más términos que están siendo afectadas por un exponente, ¿cómo sé que ambos términos están siendo afectados por el mismo exponente? Porque hay un paréntesis. Y a su vez, internamente lo que tengo son multiplicaciones, puedo distribuir esa potencia externa en cada uno de los factores internos. Por ejemplo, 2 por 4, todo esto elevado al cubo, es lo mismo a decir 2 al cubo por 4 al cubo. O sea, distribuí esa exponente en los dos factores internos y resuelvo. Si no hubiese querido aplicar esta propiedad, simplemente para corroborar su efectividad, si lo resolvemos de una forma más bien clásica, decimos, bueno, 2 por 4 lo podría multiplicar primero entre sí, 2 por 4 es 8, y finalmente a este 8 lo multiplico al cubo, que es esa potencia por la que estaba siendo afectada, y voy a llegar al mismo resultado independientemente si usé la propiedad o no. Otro ejemplo de esta cuarta propiedad. Tenemos 2 que está multiplicando con todo un término que a su vez este segundo término está siendo afectada por una potencia con exponente 4. Entonces, este exponente 4 está afectando a cada uno de los términos internos que hay dentro del paréntesis, tanto al 4 como a la i a la menos 3 y como al x al cuadrado. Quien queda fuera es el 2, porque está por fuera del paréntesis. Entonces, lo que puedo hacer es
distribuir mediante esta cuarta propiedad ese factor externo con cada uno de los factores internos. Esto lo he podido hacer porque internamente al paréntesis existen solo multiplicaciones. Entonces queda 4 a la cuarta y a la menos 3 elevado a la cuarta y x al cuadrado elevado a la cuarta. Bien, acá apliqué la cuarta propiedad, pero ahora podría seguir aplicando el resto de las propiedades que vimos para seguir simplificando esta expresión matemática. Por un lado, lo que se podría hacer es, este 4 se podría expresar en términos más simples. 4 es lo mismo a decir 2 por 2. Y 2 por 2, si lo quiero expresar como una potencia, es lo mismo a decir 2 al cuadrado. ¿Por qué muchas veces buscamos reducir los números en los que tenemos las expresiones algebraicas, o sea, expresarlos como potencias de bases más pequeñas? Porque después me va a permitir, aplicando propiedades, ir asociando potencias con misma base. Entonces, decir 4 lo mismo a decir 2 al cuadrado. Pero este 4 a su vez estaba afectado por este exponente a la cuarta. Entonces lo tengo que seguir manteniendo. Acá vuelve a aparecer ese mismo exponente. Con respecto a las otras dos potencias, puedo observar que quedó potencias de potencia. Entonces se aplica la tercera propiedad multiplicando exponentes entre sí. Menos por más es menos y hago 3 por 4. Y acá más por más es más, hago 2 por 4. Y resuelvo. Tanto estas últimas dos potencias como esta potencia de potencia anterior que nos había quedado 2 al cuadrado, a su vez expresado todo esto a la cuarta. Hago 2 por 4 es igual a 8. Y bueno, acá tengo los resultados de las multiplicaciones de los exponentes anteriores. Finalmente puedo observar que me quedó 2 por 2 a la 8. Son dos potencias que tienen la misma base. La primera tiene un exponente 1, la segunda tiene un exponente 8. Entonces, como multiplican entre sí, aplico la primera propiedad y sumo sus exponentes. Con este factor central, y a la menos 12, lo puedo invertir para transformar ese exponente negativo en un exponente positivo. Finalmente, nos queda 2 a la potencia 9 por x a la 8, que quedó en el numerador porque su exponente ya era positivo, y quedó todo eso dividido y a la 12, que había pasado allá al denominador para transformar ese exponente que era negativo a uno positivo. Finalmente resuelvo numéricamente la potencia 2 a la 9 y nos queda la expresión final. Última propiedad de la potenciación, potencia del cociente. La potencia de un cociente de factores es igual al cociente de las potencias de los factores. Esto es, si yo tengo una fracción, o un término en realidad que está compuesto por una división, y a su vez está todo siendo afectado por un mismo exponente, por eso aparece entre paréntesis, yo puedo distribuir ese exponente tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, 3/5, todo esto está elevado al cuadrado. ¿Cómo sé que está todo elevado así? Porque hay un paréntesis. Entonces distribuyo ese cuadrado tanto en el numerador como en el denominador y resuelvo. Otro ejemplo. Tengo nuevamente un numerador y un denominador. Todo eso está expresado de vuelta, está elevado al cuadrado. Entonces aplico esta quinta propiedad distribuyendo el factor externo tanto en el numerador como en cada uno de los términos del denominador. En este caso hay dos términos, 2 y a la menos 2, entonces distribuyo ese 2 tanto con el primer término como en el segundo del denominador. Una vez que apliqué esta quinta propiedad, puedo aplicar el resto de las propiedades. ¿Qué me quedó acá en el numerador? Una potencia de potencia. Entonces hago 3 por 2, que es 6. Acá en el denominador, primer caso me quedó una potencia simple, 2 al cuadrado, que la puedo resolver. Mientras que en el segundo término del denominador también me quedó una
potencia de potencia. Entonces aplico regla de los signos, menos por más es menos, 2 por 2 es 4. Entonces acá llegamos a esta situación y como les comenté hace un ratito, en general vamos a solicitarles que no quede nunca un exponente negativo hacia el final de la solución o que nunca expresen un exponente negativo en el resultado final. Entonces hay que hacer siempre o a veces algún artilugio. En este caso nos quedó i a la menos cuarta en el denominador. ¿Cómo invierto este término? Llevándolo del denominador hacia el numerador y ahí transformo ese menos 4 en un 4. Otra técnica que vamos a emplear para resolver potencias es expresar bases a través de la multiplicación de sus factores primos. Se pueden simplificar las potencias entonces multiplicando una base, en vez de expresar un número como lo que es, lo puedo expresar como la multiplicación de números más pequeños. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos varias potencias, 8 al cuadrado, 6 al cubo, 36, 27 y 25 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice esta técnica de emplear los factores primos para resolver potencia en forma más sencilla? Vamos a buscar expresar cada uno de estos términos, cada una de las bases de las potencias, mediante la multiplicación de números más pequeños. Los números primos son estos números como el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces, 8 lo puedo expresar como 2 por 4, pero a su vez 4 lo puedo expresar como 2 por 2. Esa es la forma más simple y con números más pequeños que yo puedo expresar el 8. El 8 es 2 por 2 por 2. A su vez, este 8 estaba elevado al cuadrado, entonces tengo que dejar ese exponente. 6 al cubo, ¿cómo factorizo o lo vuelvo como un producto de sus factores primos al 6? 6 es lo mismo decir 2 por 3. Entonces 2 por 3 equivale a 6, estaba elevado al cubo. 36. 36 también, que no es una potencia en sí, pero es un número que podría expresarse como la multiplicación de números más pequeños. 36 es 6 por 6, pero a su vez a 6 dijimos que lo puedo expresar como 2 por 3, entonces en vez de escribir 6 por 6 podría escribir 2 por 3 por 2 por 3. Si multiplico todo esto, llego a 36. Son equivalentes, pero lo escribo en forma distinta. En el denominador tenemos 27. 27 es 3 por 9, pero a 9 lo puedo expresar como 3 por 3. Entonces 27 es 3 por 3 por 3. Finalmente, 25 al cuadrado, decimos que a 25 lo puedo expresar como 5 por 5 y dejo este cuadrado afuera. Entonces, expresé esta primera expresión matemática, esta fracción, mediante la multiplicación de los factores primos de cada una de las bases de las potencias. Una vez hecho esto, lo que podemos hacer es ir aplicando las distintas propiedades que vimos anteriormente. Podemos escribir, en el primer caso, 2 por 2 por 2, es lo mismo a decir 2 al cubo. Entonces lo expreso ahora, en vez de 8, lo expreso como 2 al cubo, como una potencia con una base más pequeña que la original. A su vez, este 2 al cubo estaba elevado a la potencia 2. En el segundo término que tengo en el numerador, tengo 2 por 3 que está elevado al cubo. Entonces puedo aplicar esta propiedad distributiva, que sería la cuarta que vimos de la potenciación, en la que distribuyo el 3 con el 2 y el 3 con el 3. Es lo que tengo acá en el medio del numerador. Y lo mismo puedo hacer en el tercer término. El tercer término tengo 2 por 3 por 2 por 3. Puedo asociar 2 con 2. 2 por 2 es lo mismo decir 2 al cuadrado. Y puedo asociar 3 con 3. 3 por 3 es lo mismo decir 3 al cuadrado. En el denominador tenemos 3 por 3 por 3, que lo puedo expresar como 3 al cubo.
5 por 5 que lo puedo expresar como 5 al cuadrado. Y a su vez este 25, este 5 por 5 o 5 al cuadrado estaba elevado a la potencia 2, por eso tiene que seguir quedando esa potencia 2. Y ahora sigo resolviendo. Me quedó en el primer término del numerador una potencia de potencia, en el último término del denominador otra potencia de potencia. Eso lo resuelvo multiplicando exponentes entre sí, que es lo que hicimos en este siguiente paso. Finalmente puedo aplicar la primera y segunda propiedad de la potenciación. Tengo varias potencias de base 2 mediante este método, entonces puedo sumar los exponentes de aquellas potencias de base 2. Tengo 2 a la 6, 2 al cubo y 2 al cuadrado. Entonces sumo 6 más 3 más 2. Con respecto a la potencia de base 3, lo que puedo observar es que hay otra potencia de base 3 en el numerador y hay una potencia de base 3 en el denominador. Entonces, escribo el 3, que está en el numerador, y escribo el primer cubo porque es el de la potencia, pero luego, como tengo 3 al cuadrado que está en el numerador, 3 al cubo y 3 al cuadrado están multiplicando entre sí, entonces voy a sumar esos dos primeros exponentes, mientras que el exponente de la tercera potencia de base 3 está en el denominador y es por eso que lo voy a terminar restando, porque en este caso aplico la segunda propiedad, porque tengo dos potencias de misma base que dividen entre sí. Entonces la primera la sumo porque esta potencia de base 3, la última del numerador, se encuentra multiplicando con respecto a la primera de la base 3. Mientras que en la tercera, o este menos 3 termina restando justamente porque este 3 al cubo está en el denominador. Con respecto a la potencia de base 5 hay una sola, que es 5 a la cuarta, por lo tanto no tengo otras potencias de base 5 para que las pueda asociar. Una vez que hice esto, sumo y resto respectivamente y llego a esa expresión algebraica mucho más sencilla que la expresión original y el resultado es el mismo. Entonces, esta es la gran ventaja de ir expresando cada uno de las potencias, de las bases de las potencias mediante la multiplicación de sus factores primos, porque me va a permitir trabajar con números muy pequeños, el 2, el 3, el 5, el 7, que finalmente voy a poder asociar mediante las propiedades que vimos de la potenciación y generar expresiones mucho más simples, mucho más sencillas y fáciles de resolver. Por último vamos a ver algo sobre radicación, que es lo mismo a decir exponentes fraccionarios. Los exponentes fraccionarios provienen de transformar una raíz en una potencia fraccionaria. ¿Qué significa potencia fraccionaria? Que en el exponente tengo una fracción. En el denominador de esa fracción del exponente va a corresponder al índice del radicando. En forma simbólica, si yo tengo raíz enésima de a, ¿qué significa? Una raíz de base a y de índice n, es lo mismo a decir a elevado a la 1 sobre n. Lo que es importante visualizar acá es que el índice de la raíz se transforma en el denominador del exponente de la nueva potencia. También podría pasar esta otra situación. Tenemos raíz enésima de b, todo esto elevado a la potencia m. Entonces, mediante la propiedad que vimos acá arriba, esta raíz enésima de b la puedo expresar como b elevado a la 1 sobre n, y a su vez todo esto estaba elevado a la potencia m. Acá puedo aplicar la tercera propiedad de la potenciación, potencia de potencia, multiplico exponentes entre sí, 1 por m, n por 1, 1, entonces esto me queda como b a la m sobre n. La ventaja de saber transformar una raíz a una potencia es que nos permite
a partir de una raíz, aplicar las propiedades de la potenciación para su resolución. Bueno, esto sería el caso igual que en el anterior, solamente que en el orden inverso. Si yo tengo una potencia con un exponente m sobre n, esto lo podría expresar como b a la m y a su vez todo esto elevado a la 1 sobre n. Acá fue como el orden inverso de lo que hicimos acá arriba. Estamos haciendo la potencia de potencia, simplemente para que después este 1 sobre n lo transforme en una raíz de base n. Son como algunos artilugios en los que podemos trabajar para transformar raíces a potencia y luego de potencias a raíces. Vamos con algunos ejemplos más. 8 elevado a la 5 sobre 3. Esto es un exponente fraccionario, entonces podría desglosar ese exponente y expresarlo como 8 a la 1 sobre 3 y todo esto elevado a la 5. Es el orden inverso o es lo inverso a aplicar la tercera propiedad, potencia de potencia. ¿Cuál es la ventaja de haberlo hecho así? Que ahora 8 elevado a la 1 sobre 3 lo puedo expresar como raíz cúbica de 8, que su resultado es 2. Y 2 elevado a la potencia 5 es 32. Habiendo empleado el mismo ejemplo, se podría resolver de alguna forma distinta. 8 elevado a la 5 sobre 3 podría nuevamente desglosar ese 5 sobre 3 como la multiplicación de 5 por 1 sobre 3. Entonces, hago la inversa nuevamente de la tercera propiedad y decimos que este 8, a su vez, como vimos recién, podríamos expresarlo como la multiplicación de 2 por 2 por 2. Y 2 por 2 por 2 es decir lo mismo que 2 al cubo. A su vez, este 2 al cubo que representa el 8 estaba elevado a la potencia 5. Acá puedo aplicar potencia de potencia. 3 por 5 es 15. Y a su vez, puedo volver a aplicar la misma propiedad de potencia al multiplicar 15 por un tercio. 15 por un tercio, multiplico numeradores entre sí, 15 por 1 es 15, denominadores entre sí, 1 por 3 es 3. Entonces, 15 sobre 3 es el nuevo exponente, que a su vez lo puedo simplificar, el 15 con el 3, y esto me queda el 5. Divido ambos términos por el 3, me queda 2 a la quinta, y esto es 32. Entonces podemos observar que empleando como distintos procedimientos, que son igual las mismas propiedades, pero en sentido inverso, llego a los mismos resultados. Otra forma posible para resolver esta situación es expresar primero al 8 como 2 al cubo. A su vez acá puedo aplicar directamente la tercera propiedad, que es potencia de potencia, multiplico exponentes entre sí y me queda 3 por 5 sobre 3. Puedo cancelar el 3 del numerador con el 3 del denominador y directamente me queda este 2 elevado a la potencia 5, que es también 32. Otro ejemplo, x a la 3 medios por x a la 1 cuarto. En este caso tenemos dos potencias que tienen la misma base y multiplican entre sí, entonces por más que sus exponentes sean fracciones, puedo aplicar las propiedades que vimos en la potenciación. Sumo ambas fracciones, tengo que llevarlo al mismo denominador, esto lo vimos en la primera clase. Finalmente la suma de 3 medios más 1 cuarto me da esta fracción que es 7 cuartos y como no la puedo simplificar la puedo dejar ahí. Otro ejemplo, tengo la división de dos potencias que tienen la misma base. Entonces, como vimos en la segunda propiedad de la potenciación, podemos resolver esta división al restar sus exponentes. Escribo una sola vez la base de la potencia, resto menos un tercio con menos 2 quintos.
Al haber hecho esa resta, tengo que primero encontrar el mínimo común denominador, que es el 15. Eso va a hacer que transformen esos numeradores. 15 dividido 3 es 5. 5 por menos 1 es menos 5. Y hago lo mismo para encontrar este otro número. 15 dividido 5 es 3. 3 por menos 2 es menos 6. Finalmente, de esa resta me queda que obtengo b elevado a la menos 11 sobre 15. Y como dijimos anteriormente, vamos a intentar que nunca nos queden exponentes negativos, por lo tanto vamos a invertir todo este término para que ese menos 11 sobre 15 se convierta en un exponente positivo. Y finalmente vamos a también intentar que no nos queden exponentes fraccionarios en un resultado final o en la última expresión a la que lleguemos. Entonces tengo que emplear los artilugios últimos que hemos visto para transformar un exponente fraccionario a una raíz. Y esto es llevando el denominador de la fracción del exponente como índice de la nueva raíz. Último ejemplo. Acá tenemos una raíz cuadrada de una raíz cuarta de una raíz cúbica de a a la 9. O sea, este a a la 9 está afectado por una serie de distintas raíces. Esto también lo puedo resolver empleando estas propiedades que hemos visto durante la clase. Puedo transformar cada una de estas raíces en una potencia con un exponente fraccionario. A la 9 es la base, ¿no?, de todas estas raíces. Esta raíz cúbica, que es la más cercana, la puedo expresar como una potencia con exponente 1 sobre 3. Esta raíz cuarta la puedo expresar como una potencia con un exponente 1 sobre 4, y esta raíz cuadrada, por eso no le vemos un número, es porque acá hay un 2, la puedo expresar como una potencia de 1/2. Entonces siempre el índice de la raíz se transforma en el denominador del exponente de la nueva potencia. Y viendo esto podemos pensar que esto se resuelve aplicando potencias de potencia, porque tenemos una serie de exponentes que los vamos a simplificar si los multiplicamos entre sí. Entonces multiplicamos, hacemos las cancelaciones que corresponden y esto nos queda como a elevado a la 9 sobre 24. Si simplifico a ambos términos por el 3, 9 dividido 3 me da 3, 24 dividido 3 me da 8. Ahí llego a lo que es ya una fracción irreducible. Y finalmente, ese denominador puede pasar a transformarse en el índice de la raíz. Y acá tenemos entonces la expresión final de esta primera expresión algebraica. Muchas gracias por su atención.